Esto es bueno. Entonces, vamos a diseñar rápidamente un puente de placa y viga. Lo primero que tenemos que hacer es dimensionar la sección del puente y decir si vamos a diseñar para un carril o dos carriles o tres o lo que sea. Entonces, supongamos que tengo un puente para un carril, que tiene una sección de tablero y que le voy a poner aquí debajo unas vigas. Y yo podría seleccionar que mi puente tuviera 2 vigas o 3 vigas o 4 vigas o lo que yo quiera. Entre más cercanas deje mis vigas, pues menos sobreesforzadas se van a ver porque tienen menos carga frente. Entonces vamos a suponer que este puente tiene 3 vigas. Voy a suponer que el tablero aquí, esto es un bordillo que tenga 30 centímetros, lo mínimo es 25, y voy a suponer que esto tiene 4,50 de tablero, entonces solo cabrá un carro. El ancho mínimo del carril es 360, a los 4,50 por comodidad. Podría yo colocar una andena aquí y no tengo problema. Entonces, aquí estas dimensiones también tenemos que darlas. Esta dimensión es 25 centímetros de lo mínimo, voy a suponer que es de 30. Este tablero voy a suponer que es de 18 centímetros. Pero ¿Solo de concreto? Todo es de concreto. Okay. Pero ¿de dónde salen los 18? Los 18 salen de una tablita. Bueno, una manera es decir que es la distancia dividido entre 20. Esa es una manera. ¿Cuál distancia? Distancia entre apoyos. Entonces aquí, digamos que esto tiene... voy a inventarme estas dimensiones, no. De pronto no me dan, 30, 30. Y esto me quedaría, voy a suponer que esto tiene 1,50, 1,50 y el resto lo que quede. ¿Sí cabría? 4,50. ¿Me hace falta cuál? 40 centímetros. ¿Me faltaría? Aquí tenemos suelos. Aquí tenemos 3 metros y 90. 3,90. Me faltarían 60 centímetros. Entonces esto sería de 30 y de 30, que está poquito, ¿cierto? Esto podría ser incluso menos entonces. Pero digamos que es 1,50. Eso sí lo distribuye uno como le guste. Lo importante es que ojalá las dimensiones todas sean iguales para no tener que calcular sino una sola viga, porque aquí por ejemplo en este caso yo tengo esta viga que es la viga central y tengo estas que se llaman vigas exteriores. Esta viga exterior tiene un área ferente pequeña, en cambio la viga interior tiene un área ferente más grande. Entonces por supuesto la viga interior tendrá más carga. En teoría yo debería hacer un diseño para la viga interior y uno para la viga exterior, como dice el código. Sin embargo, como la viga exterior tiene menos carga que el interior, entonces prima la interior. Pero es posible que se me ocurra dejar un voladizo grandote, porque quiero hacer un puente, ¿cierto? Como los de Puente Aranda, aquí, que tiene una viguita apenas y unos grandes voladizos. Entonces, en ese caso, si hubieran 2 vigas de esos, la viga exterior tendría mucha área frente y se deberían diseñar, en ese caso, las 2 vigas. En ese caso solo diseñamos una porque la más cargada es la viga central. Ahora, este 18, pues aquí sería la luz, que es 1,50 dividido entre 20, sería el espesor mínimo, pero no menos de 17 centímetros. O sea, yo calculo, pero si me llega a dar menos de 17, el espesor de la placa. De la placa menos de 17 no es permitido. Sí. Hay también en el código una formulita que dice que el espesor se puede calcular como como el espesor H, como S más 3000 sobre S más 3000 Profe, sobre... qué pena, ¿usted por qué hace ya la relación de 1,5 dividido entre 20? Eso es para encontrar el espesor de mi placa.
Pero esa L... L es la distancia entre apoyos, Ah, ok. 1,50. Listo. Pero hay una fórmula que está en el código que es S más 3000 sobre... ¿Tiene código? No, Estaba mirándolo acá. Código en el capítulo... 5 me dijo. Ah, bueno, no, este está en el capítulo 3. Que no recuerdo, ¿no? ¿Dónde es que no ve aquí en descargas? no era sobre L también esa, creo, profe. Es parecida a la de que usamos en placas macizas, solo que allá era 1.2. ¿Ven? Aquí le quitamos el 1.2. ¿Dónde está el código? No, la comunidad de puentes. Segmentaciones, barrandas. Cargas. Estructuras de... ¿Cuál internet es bastante mal? Ah, está colgado la de acá. No, estoy abriendo una página de la plataforma, pero este aquí la señal. Espérate. La riestra que usted nos pide en el ejercicio es la viga central. Es una viga, sí, que evita que haya pandeo lateral de las vigas largas. Es una viga, una rueda igual que las de las edificaciones. Y se calcula igual que esas vigas. Sí, eso es de hecho es refuerzo mínimo. Listo, que La 5, ¿qué era? la 3 me Ah, la 3. Capítulo 3. Es una tablita donde están los espesores de las placas. cargas y municiones. Combinaciones y factores de carga. Más Factores de adelante. carga permanente. Pesos unitarios, cargas vivas. Camión. Tuberías, relleno, tráfico paralelo al tramo de alcantarillado. Fracción de tráfico, distribución de carga para fatiga. Valores típicos. Carga plana, efectos sísmicos. ¿Tienen el cuaderno ahí? ¿Cómo se mencionaban las placas? Que no lo encuentro acá. Las placas macizas del taller anterior. ¿Qué? ¿Cómo dimensionaban el espesor de la placa maciza? Sí, E igual a 2100 más punto 12 raíz de L1 por W No, H. Más antecitos. más antecitos cortante. Es una fórmula así parecida. S más 3000 sobre algo. 1.2 factor de S más 3000 dividido entre 30.
Eso, dividido entre 30. Entonces, 1.2 es cuando es placas paralelas con refuerzo principal paralelo al tráfico. Este refuerzo perpendicular al tráfico, entonces es sin el 1.2. Entonces, si nosotros lo calculamos por aquí, nos daría que nuestra placa es S, que es la longitud que es 1.5. Ah, bueno, esto está en milímetros, 1500, más 3000 sobre 30. Y ese sería el espesor de la losa. Serían 150. 150, 15 centímetros, pero lo mínimo es 17. O sea, vamos con O sea, O sea que ya me lo inventé de 18 entre 18. Eso es para comprobar Para comprobar que no. que no estamos por debajo. Exacto, que lo que estamos pensando está bien. No, porque sí, como. Bueno, ya conocemos entonces el espesor de la losa. No, profe. Esas columnas me quedan de 2 metros. No. Ya miramos. Entonces, ahora miremos cuál sería la altura de la viga. Pero ojo, la altura de la viga es toda esta, incluida La placa. la placa. Solo que nos hace falta completar el resto. Entonces, allá también en ese cuadrito, después de ese cuadrito, nos dice que para las vigas la altura recomendada es 0.7 S, más o menos. Donde S es la distancia. Ah, bueno, aquí no hemos dicho cuál es la longitud de mi puente. Vamos a suponer que mi puente tiene, no sé, 15 metros de distancia entre estribos, 20 metros. Me interesa la luz. Entonces sería 0.7 por 15. 0.7. No, es 0.07. Sí. 0.07. 1.05. 1.05. Grandísimo. Es una viga entonces de 1 metro. Grandísimo. ¿Cierto? Entonces vamos a ponerle aquí 1 metro. Entonces en total vamos a tener una viga de 1.18. ¿De acuerdo? Este B. Entonces el código dice que lo mínimo es 25 centímetros. Es lo mínimo. Yo le dejé ahí 30. Pero el código europeo tiene una formulita aproximada que nos dice que ese B lo puedo calcular como raíz de S sobre 80 S por L sobre raíz de 80. S es la distancia entre vigas, L es la longitud del puente y 80 pues 80. O sea, ese sería 1.5 ¿Sí? por la raíz de 15 dividido entre 80. Sí. Esa es una guía. Punto 07. Punto 07, pero lo mínimo es 25. Ok. Y si lo hacemos al contrario, yo no me acuerdo las fórmulas. ¿Ah? Entonces 15 por la raíz de 1.5 dividido en 80.22. Ah, mejor, más bien. Creo que está. 22, pero lo mínimo es 25. Pero ya es más fácil. Y ya la dejé de 30, entonces démosla de 30. Esta no está en la norma, esto no está en el código. Esta es una versión de la norma europea, el Eurocódigo 2012. Pero digamos que nos sirve pues para prevencionar cuando no tenemos, digamos, una cierta habilidad. Si no, la fijamos. Ya tenemos entonces todas las medidas. Entonces, ahora después de hechas las medidas, entonces el primer paso es el diseño del solo tablero. Después vendrá el diseño de las vigas. Entonces, empecemos con el tablero. Entonces, para el tablero, inicialmente tenemos que hacer un avalúo de cargas.
ese valor de cargas, pues aquí tendremos inicialmente el peso del tablero de concreto. El peso del tablero pues será de 0.18, todo lo vamos a hacer por un metro, entonces por un metro, por el peso específico del concreto que es 24 kilonewton metro cúbico. A veces cuando este voladizo es grande, uno deja un sobreespesor aquí, es decir, que en el voladizo le deja un poquito más ancho para que el voladizo pues trabaje mejor. En este caso, como es tan cortico, 30 centímetros de voladito, pues se puede dejar el mismo. Esto dará algún valor. 4.32 kilonewton metro cuadrado. Luego viene aquí encima, pues nos toca colocarle aquí su respectivo asfalto. Entonces, capa de rodadura, pues digamos unos 5 centímetros por uno por el peso específico del asfalto, que está del orden de 18 kilonewton metro cúbico. .90 kilonewton metro cuadrado. Luego vienen aquí los bordillos. Los bordillos se pueden manejar de dos maneras. Yo puedo calcular el peso de los bordillos y distribuirlo en la placa, o puedo decir, no, el bordillo pesa tanto y lo pongo como una carga puntual en el extremo. Por supuesto es más exacto colocarlo como una carga puntual en el extremo, ¿ven? Y calcular el cortante y el momento. Entonces ustedes dirán si lo quieren exacto o aproximado. Exacto. Para efectos prácticos da lo mismo. Entonces el bordillo, ¿cierto? El bordillo será, igual si lo hiciéramos, o sea, si fuera por la distribución, para que matemáticamente podamos sumar todo eso, sería la sumatoria de los dos dividida entre el área total. dividido entre el área, igual que se Es hacía más en la fácil, placa. porque es que para calcular el momento eso nos tocaría esta parte. Sí, este tocaría calcular aparte. ¿Sí? Entonces, lo más práctico sería Sí, calcular sería el del bordillo, lo dividimos por el área y que cuando calculemos momento estén cargando todo en el mismo peso. Sí. En el ejercicio creo que yo sí lo hice con carga puntual. ¿Ya los vieron? No, todavía no. Sí, es que ahí teníamos dudas, pero entonces hagámoslo con carga puntual. No, o sea, macho, eso da igual. Pero usted en el ejercicio lo puse carga puntual. Listo, carga puntual. Entonces sería, mi bordillo tiene punto .30 de ancho por punto .30 de altura por un metro de longitud, porque tiene una franja de un metro, y por el peso específico del concreto, que es 24. Y eso sería el peso del bordillo en un metro. Si hay baranda, lo mismo, el peso de la baranda de un metro, y vendría la carga de un metro. Si hay un parapeto, que es un New Jersey, pues sería el peso del New Jersey. Esos pesos están al final del código, están las dimensiones, entonces se calcula el volumen y se calcula el peso. 216. 216. Ah, bueno, kilonewton. 2.16 kilonewton. Este ya no va por metro cuadrado, las unidades. Listo. No hay más en términos de cargas permanentes. Entonces, vamos a calcular ahora los momentos en el tablero, momentos de carga muerta. Entonces, ¿qué voy a tener? Un momento. Este es mi tablero, que tiene un voladizo aquí, una viga central aquí y otra viguita aquí. ¿Eh? Porque solo coloqué 3 vigas. Y tengo una carga de peso propio uniformemente distribuida, Más los dos bordillos en W sub U igual a 5.22. 4.32. Ah, la rodadura la tomamos Sí. aparte, sí. Más unas fuercitas aquí Correcto. que valen 2.16. Podría yo haber calculado el solo carga W y después las dos carguitas puntuales. Me interesa. Con esto entonces vamos a tener un diagrama de cortante y un diagrama de momento. Entonces, Ahí también tenemos que hallar sobre el máximo. no, porque ¿No? esto no, que son cargas estáticas.
Uy, sí, profe, porque ponerse a correr y eso sí, terrible, no acabamos. Voy a hacer ahorita el ejercicio, a ver si me demoro más de 3 minutos. No, ¿Y por qué no lo hacemos? Sí, pero hagámoslo. Ahorita lo hago. Hagamos, pues hacemos. para que nosotros sepamos, porque ¿sabes cuál es el problema, profe? Y Sí. creo que a muchos nos pasó en un parcial, que asumimos que no es tan fácil como se ve y nosotros solitos nos enredamos la vida. Vale, ¿tienen con qué programita ahí de No, en profe, la yo no lo calculadora? descargué. ¿No? No. ¿En el celular? ¿BIM? Porque X descargué vigas. uno, pero ese no servía. O Xvigas o cualquiera. ¿X Vigas? Cualquiera de esos hay hartos. No, yo tengo Yo los El lo voy a Epic Pen, descargar. bueno, el cualquiera. Frame Design. El Frame Design, sí. Yo lo había descargado, pero lo borré. Porque Yo lo borré inglés- anoche. Mi inglés es tan fluido que Pero se servía para eso harto. no fluido, oye. ¿Ah? Más que todo por El las Frame unidades, Design. porque es que yo me confundía con las unidades. Ah, Por eso Me estaban fue que- cobrando por uno y dije, ¿no es gratis? No, esto es gratis. ¿cuál? ¿No? Entonces sí, metamos ese y a ver qué diagrama nos da de cortante y momento. Y de una vez también podemos calcular el de la carga de la rodadura. Por eso les decía que si uno coge el borde y lo divide entre el área, pues solo tiene una carga distribuida. Sí, claro. Este sería W igual a 0.9. ¿Sí lo tienes? ¿Cuánto les Y da? hay uno por... No, pero por internet. Ah, sí, por internet puedes descargar BIM 2D, Master Cross, Engilab. Profe, pero es que todo eso viene en unidades. No, el Master Cross o el Engilab, o eso viene para trabajar en lo que quieran, kilonewton, en toneladas, en libras, en lo que quieran. Uno escoge las unidades. Toca buscarle. El BIM 2D igual, desde el comienzo uno define las unidades. Me tocó ver un tutorial para definir las unidades. La verdad fue que yo me puse a mirar y no me cuadraban y yo no me voy a enredar más, mi papá malo. La primera es 216. Ah, ya. ¿Esta es la reacción? No, espérate, profe, que estarle así metiendo los datos. No me preocupa, pero no. Pues si yo que he gastado 13 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Los voy tomándole foto. Porque a veces, o sea, uno ve la explicación, entonces voy tomando foto. No tiene barandas o cristal. Le contestó a los del correo. Ay, sería muy bueno que corrieran la actividad un fin de semana más porque muchos tenemos el saber por el domingo. Ay, sí, sería bien. Un ratico a calentarse por allá. Sí, sería chévere. Y a distraer el ojo porque esos brincos que hay están muy buenos. ¿Qué tal que nos encuentra el amor de la vida? El amor de nuestra vida. No me quieras preparar chiste, pues lo más chévere de eso es la práctica. Sí, es el domingo. ¿Del seminario ese? ¿Eso no es acá? No, El es en la sábado es escuela acá. militar de cadetes. Ahí en la 10. Eso, en la Boyacá. la 80. En 80 con 30, ahí Sí. en el polo. Pero el domingo la actividad es en Tolemaida. ¿Sí? Y lo llevan. ¿Y Y cuándo lo llevan y lo traen. ¿Cuándo? Este fin de semana. Ay, ¿usted sabe? Ay, yo voy a pedir permiso. Sí, es que está interesante y gratis. Sí. ¿Y solo con el carnet?
Y solo con el carnet, exacto. Ay, no, es que no vi la parte donde decía que... Pero entonces les estoy diciendo corran la actividad, amigo. Para el siguiente sábado. Yo por eso no presenté el EKS ahorita. No, a mí me toca. A mí, eso no es negociable, a mí me toca. No, sí, eso toca. Y yo pensando, ¿no? Porque como lo ubican a uno por... Yo decía, joder, pucha, ¿qué tal que me manden por allá para Bosa? Y eso yo no conozco. ¿Dónde le toca? No, me tocó perdonamente en la Javeriana. Ah, a la mayoría le tocó en la Javeriana. Sí. A mí menos mal la vez que me tocó dar la vuelta a la casa en Bosa. No, es que como yo vivo ahí en Castilla, entonces obviamente lo mandan a uno hacia el sector de Bosa, pero yo no conozco. La verdad, yo me pierdo. Yo escasamente sé llegar por toda la autopista hasta Bosa, la estación. Yo no conozco más de ahí. Cuando necesito una guía me avisa, yo le quiero. Entonces, claro, cuando yo llegué, pucha, ahorita me mandan por allá. Y un domingo para madrugar. No, yo y ahora me toca salir como entre las 5:30, 5, no sé, uno por allá para ver cómo llego. Cuando miré la Javeriana, y uy, Dios mío. Gracias Dios, tú eres grande. Ay, no, yo me puse por la carga con varios informes. Tengo un amigo, bueno, Javier Rocha, él vive por Bosa y una vez, él siempre cogía hacia las Américas, hacia abajo, Portal Américas. Yo llegué, oiga, Javier, que cómo para ir a su casa, me dice, ¿dónde está? ¿En el portal de? Yo sí, en el portal de San Miguelita. Y me dice, no, portal del sur. Ups. Pero usted siempre coge hacia abajo. Me dice, sí, Pero sí. se transforma. Por ahí hay una ruta, pero en carro. Y yo, ¿Qué pasa? ¿y le presentaste? Sí, me parece. Tú estás en séptimo. No, yo ya estoy en octavo, en noveno, décimo. ¿Y te vas a esperar un año para presentar el ECAS? Es que O sea que tú te puedes grabar hasta el 2020. ¿Qué chino? Bien, como vi Atena, camino bien y todo. ¿Estos? ¿Cuánto ya? ¿Qué pasa? Esto me da Se una cosa lastimó. aquí que baja un poquito, sube. Sí. no, profe, así el chiripazo no. Chispazo no, porque ahora sí. Pues no, dije, el nuestro sí. Bueno, listo. Bueno. No me falta meterle una fuerza. No, pero son 3 apoyos. Ah, ahí la razón. Es que ¿Acuerdas por que eso es que yo soy programador. el programa es solo para chequear que lo que yo estoy pensando está bien? Si no me da igual a este, es que el programa está mal. Y aquí esto daría una cosa Ni así. estiro la patica ni nada. Y la fuerza está corrida. Bueno, es posible que esto dé por encima. Tal vez esto sí da por encima, Sí. porque son momentos pequeños. Hola. Chino, yo creo que aquí me demoro, entonces cualquier cosa yo le hago. No, pero aquí ahí faltan los voladitos. Estos voladitos no se les metieron. Ay, sí, ven. Sí, la profe, que es que eso es más complicado. No es que. Bueno, este momento vale WL cuadrado sobre 10 y este vale WL cuadrado sobre 11. Ah, eso es más fácil, profe, sí, siempre No, pero ya tienen que sacarlo. nos pone a sufrir, pero sí. Ahí se como si no hay internet, no hay celular. De aquí para este hay uno que se llama Epic Fem. Es muy bueno. Epic Fem. Pero que ya me di cuenta que lo habían levantado del Play Store. ¿Ah, sí? ¿Sí? 80. Baja 70. Ese es 70%. Baja 70.
Yo le saqué 1500. ¿Sí? 699.8. Entre 70 y 80 está bien. ¿De cuánto dejo? 70. 70. 70 por No, 70. 80. 80 por 80. ¿Las dejo 80? Entonces aquí, hay que buscarlo en el Google y descargarlo. Ah, el PicFrame no está para por- Android. Porque sí estaba, pero lo quitaron. Y yo lo ¿Será monté. que iPhone lo tiene? Me parece que es un programa muy bueno, muy sencillito. No, profe, me mandó horóscopo. Sí, vamos a leer el horóscopo. Sí, me imagino. ¿PicFrame? PicFrame, sí. No está a punto 30, ¿cierto, hija? El primero está a punto 30, sí. Estoy contigo. No le muestro aquí que me mostró porque me da pena. Chao. Profe, le mandaron saludos Muchas veces. a su ex alumno. Struckmaster. Real Colombia. Ah, Y el otro está a... Lo aprecia mucho. Manjarres, creo que la apellida. Sí. Uy, profe. No, profe, lo que se relaciona Después de es 40 que se años, llama. ya no me acuerdo el apellido. Manjarres, sí. Muy pilo el muchacho. Él es geotenista. ¿Hizo maestría en Atenas? Está haciendo una especialización una maestría en la escuela de ingenieros y tuvo que retirarse. No, profe. Está en 7.5. Tengo que buscarlo, no, en el Play Store no está. Hay que buscarlo en Google y buscarlo en PicFrame para Android. Listo, ahora sí espero. Ya le puse apoyos a punto 30, el otro a la mitad. Listo, entonces ¿cuánto va? Para tenerlo exactos. Ah, venga, leíto, profe. 0.1 menos 7.9 14.2 7.9. 7.8, pero profe, tenemos aquí un menos 3. Ah, bueno, no, en 3. Esos son los momentos. Listo. En el mismo es solo cambiarle entonces este W y quitarle las fuerzas y nos dará nuevamente otros diagramas de momento. Y aquí ya tengo todos los momentos de carga muerta del tablero más el bolsillo y de la rodadura por aparte. Los mismos apoyos, ¿cierto? Solo cambias la carga y no tienes las dos puntuales. Profe, ¿por qué pusieron todos los parciales virtuales? En principio porque no hay... Ahorita respeto. No, que Ay, no, Súper no, se le no, pegó no. la carga. No me dejo, es que no me dejo eso es modificarlo. lo que Bueno, nuestro ejercicio dice, bueno, la longitud, el ancho del puente, no tiene baranda, solo el tablero y bordillos, camión CCP14, concreto de más de 3000. Ah, bueno, aquí estamos haciendo este contra mil. No importa. Ve ahí que me la mostró así. Sí, contra. Sí, contra. Que si le dictas. El apoyo, sí. Esto daría antes un trocito acá. cero. ¿Cero? Bueno, Sí. eso es mentira, pero bueno. Menos 3.9
2, 5.8, 3 menos 3.2 y 0. Sí, empezó eso de antes. 0, eso ahí debe haber un momento chiquito, porque Hugo la hizo, debe haber un momento, pero bueno, 0, listo, no hay problema. Listo, ya tenemos los constantes. Entonces, ya podemos encontrar para ese caso las cargas últimas en carga muerta. O sea, el momento de carga muerta mayorado, último, pues va a ser 1.25 del momento de carga muerta. Bueno, vamos a tener varios, ¿no? Uno negativo y uno positivo, ¿cierto? Para el negativo, 1.5 de 14.2 más la rodadura, que es 1.5 de 5.8. Y para el momento de carga muerta mayorado positivo, o sea el de abajo, pues va a ser 7.9 por 1.25 más 1.5 por 3.2. Y aquí ya los tenemos mayorados. Sí. ¿Dónde está esa tablita? El negativo. A las 5.9 que les dije, no la encuentro. Bueno, ¿esto cuánto da? 26.45. 26.45 y el otro, estos son kilonewton metro. 14.78. Kilonewton metro. Hasta ahí va la carga muerta. Luego viene la carga viva. Entonces, Voy a tomar una foto. sí, por tanto yo miro la tablita del código porque no la encontré el número. ¿Nos vamos a ver? Adri. ¿Cómo se llama? Tabla A4.
Pero eso no está en el capítulo. Pero tampoco que sea muy exacto. Y yo voy a preguntar a mi profe, pero si yo calculo malo y calculo malo, me da ¿Listos? Ahora sí, volvamos. Bueno, entonces, hacemos esta servilleta. Bueno, vamos a dar a ver la carga viva sobre el tablero. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener mi tablero, voy a dibujar aquí, así lo voy a dibujar, con la posibilidad de que mi carro vaya por acá. Lo estoy viendo por detrás. Recuerden que el carro, ¿cierto?, tiene una separación aquí de 1,80 y unas ruedas, ¿cierto? Una rueda que llega acá, una rueda que llega acá. Cada una de estas ruedas tendrá 80 kilonewton, 80 kilonewton, pues para completar las 160. Aquí lo estoy viendo es por detrás. Pero este carro puede moverse para allá, para acá, es decir, que en determinado momento puede estar parado sobre estas vigas, en otro más sobre esta, en otras, ¿cierto? Entonces no sabemos exactamente y tenemos que conseguir la condición más desfavorable. Entonces, pues esto se puede hacer igual que lo hacíamos antes, ¿cierto? Ponemos el carrito acá, lo corremos un poquito, a ver qué nos da el momento máximo. Pero para ayuda de ustedes, hay una tablita de la figura, ¿qué era? A4 del 5, ¿no es? ¿No estoy mal? A4. Tabla A4-1. A4-1. Entonces en esa tablita A4-1 nos da de una vez el momento máximo. ¿Sí? Entonces está en el código, en la sección del capítulo 4. ¿Del 4 o del 5? No, del 4. Ok. A4-1. Por supuesto, está metido en una franja equivalente. A4-1. Tabla A4. 4. Profe, en Puentes 2, ¿qué ven? En Puentes 2 se ve Ya infraestructura, o sea, pilas, estribos y cimentaciones. En Puentes 1 se ve superestructura. Le envié la foto de la tabla. ¿Ah, sí? Entonces ya no la busco. Ay, gracias. Listo, entonces en esa tablita la primera columna dice S. ¿Cuál me la envías al WhatsApp, por favor? S. Y hay unas distancias de S. Entonces, ¿qué es S? Pues S es la separación entre vigas. Entonces ahí hay una, empieza con 1300, la primera es 1300 milímetros, luego viene de 10 en 10, 1400, 1500, 1600, hasta 4000, o sea, separaciones de columna hasta 4 metros. Aquí nos interesa es la de 1500. ¿Ven? 1500. Entonces para 1500, aquí nos aparece una cosa que se llama momento positivo. Para nuestro caso esa de 1500 sería 21.050 newton milímetro. O sea, 21.0. O sea, 21 kilonewton. Ok. Momento positivo. Y para el momento negativo, entonces depende, si este es el eje de mi columna, de mi viga, depende de la distancia al borde. Como mi viga tiene 30 de ancho, la distancia al borde será 15. Entonces busco uno que diga 150 milímetros, le dice distancia desde el eje de la viga hasta la sección de diseño, o sea, hasta el borde. O sea, 11.0. O sea, buscamos
la de 1500 que coincida con 1500 con la de 15 y me dará el momento negativo. 11.720 newton por 11.720 newton milímetro. O sea, 11 kilómetros. Esto que hay aquí ya está multiplicado por el factor de impacto, se habrá que multiplicar por la carga dinámica. ya es la final. Ya está, esa es la final. Entonces mi momento último de diseño, un momento, me falta, este es el momento del carro, me falta para el tablero la carga uniformemente distribuida del trancón, es decir, de la carga distribuida de 10.3 que siempre tendrá un tablero. O sea, en un tablero siempre hay una carga viva del camión o el carro, más otra carga viva, que es una carga uniformemente distribuida por si hay varios carros ahí, En el puente. que es 10.3 dividido entre 3 porque eso está por metro. Bueno, perdón, que aquí coloqué mal los apoyos. Los apoyos van es aquí, aquí y aquí. Entonces me dará otro valor de momento negativo y otro valor de momento positivo. Pero ya de carga viva. Esto me dará una cosa así. Pero porque no está diciendo Sí. que era el tablero. Sí, o sea, de cargas vivas tengo dos. Una que es el del camión y otro que es una carga viva distribuida. vale 10.3. Asumiendo que el peso esté concentrado por un trancón o algo. Sí, que digamos que existe la posibilidad de que haya vehículos más pasajeros caminando en el puente o más vehículos pequeños. Entonces, para absorber esas otras, como solo calculé con un camión, para absorber esos otros carros o esas otras personas, debo colocar 10.3 por cada 3 metros. Y eso es carga viva. Entonces esto me dará un momento. Ya borraron el momento. No, momento. Espera que eso tengo que compartir. La carga es 3.48. ¿Cuánto? 3.48. Esto, 3.48. Esto da 0, esto da... Bueno. Ahora sí le dio 0.2 menos 12.6 12.6. 22.6. Hay una perdón, menos 12.7. Bueno, listo, 0.2. Listo. Entonces ahora sí, mi momento último ya de diseño, ya final, incluido cargas muertas y viva, va a ser mi momento último, bueno, por cargas negativas, por momento negativo, 26.45 más 1.75, porque no he mayorado los de carga viva, multiplicado por el momento de carga viva distribuida, 22.6, más el momento de carga del camión, que es negativo, 11.7, multiplicado por el factor de presencia múltiple, que es factor de presencia múltiple para un carril es 1.2. Cuando son 2 carriles vale 1. Cuando son Sí, eso 3 fue carriles lo vale que más. va reduciendo a nivel. Exacto. No se tiene en cuenta, aunque esto debería multiplicarse por 1.33, él ya dice que lo tiene en cuenta ahí. Y para el momento positivo, ya los de abajo, pues será 14.68 más 1.75 por 12.6 más... Para el positivo. Sí. 12.6, sí, 12.6 más 21.05 por 1.2.
40, 98.48. 98.48 kilonewton metros, eso no es nada. Kilonewton metro. ¿Listos? Entonces ya con los momentos calculados, lo único que ustedes tendrían que calcular es la cuantía roja. Y eso les va a dar entonces un acero aquí, ¿Sí? que será el acero positivo. Profe, 85.34. ¿Este está mal? Sí. 85. 34. Aquí entonces les va a dar un acero positivo, que es el de abajo, y con el momento negativo pues les va a dar un acero en la parte superior. ¿Okay? Luego colocarán su refuerzo de repartición aquí, que es una formulita que está dada, que es máximo el 67% del refuerzo positivo, y arriba va un refuerzo negativo de repartición y control de temperatura, que se colocan 3 centímetros cuadrados por metro, o que se aplica la formulita la misma que ustedes aplicaron para las placas, ¿cierto? Para refuerzo de repartición, y queda diseñado el tablero, la NAT del tablero. Es el tablero. Momento. Profe, la pregunta, digamos en esas tablas da 15, que esto, y si nos da un valor intermedio entre 15 y 22, pues ¿interpolan? interpolan. O toman el más pequeño, ¿Más cercano? que les dé más En el grande. peor escenario. Sí. O interpolan o toman el más grande. Las variaciones son pequeñitas, o sea, que aquí le dio 85 y que si toma el más grande le dio 86, eso no le va a aportar mayor cosa. Ah, ok. Ya. Ahora vamos con la viga. Pues para la viga hay que hacer avalúo de cargas del tablero más el peso de la viga, porque ahora hace parte el peso de la viga. Entonces normalmente uno empieza por cargas muertas, pero voy a empezar por la carga viva. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Una viga de un puente que tiene 15 metros de longitud y que va a circular un carrito por encima. Por aquí está el centro de la luz, aquí está la mitad. El ejercicio consistía, el que ustedes hicieron, en que iban corriendo el carrito poquito, hasta que llegaban a algún punto. Voy a inventármelo. Llegaban a un punto ¿cierto? En donde encontraran el máximo. Y a mí me interesaba que ustedes me dieran la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿cierto? Yo creo que en los 5 ejercicios que hicieron, o 4, esta distancia después, independientemente de la longitud, siempre era la misma, o no sé, Se acercaba. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan qué valores? Porque es que muchos me dan la distancia desde aquí, me dijeron a tal distancia es el máximo, a tal otra distancia es el máximo, y claro, ahí no tengo cómo comparar, porque si mi puente es más largo, pues la distancia va a ser mayor. Pero si lo tenían con respecto al centro de la luz, siempre les daba el mismo valor. Ah, no, yo lo manejé Yo lo manejé también desde el completo, borde. desde el inicio. Entonces seguramente no sacaron 5. No. Pero bueno, No, saqué voy a calcular y voy a aplicar un teorema que se llama el teorema de Barré.
para calcular la posición del camión máxima. Estos son valores fijos, de aquí a aquí mi valor es 430 y de aquí al otro lado, a la otra carga, es 430 y mi carga aquí es 160, 160 y 40, son valores estándar. Si yo me olvido del puente, ¿cierto? Me olvido del puente, desde la estática decían que había un punto que yo puedo calcularlo, voy a dibujarlo aquí por ejemplo, en donde estará ubicada la resultante de todas las fuerzas. Si yo tengo varias fuerzas, yo puedo calcular la resultante de esas fuerzas. ¿Sí se acuerdan de fuerzas equivalentes de estática? Es decir, voy a sacarlas aquí aparte. Yo tengo unas fuerzas aquí aplicadas y yo puedo encontrar la resultante de esas fuerzas. En un punto específico. ¿Cierto? ¿Cómo la calculo? Voy a sacar, por ejemplo, momentos aquí, en el punto O. Sumatoria de momentos en el punto O va a ser igual. 160, 160, 160. Si saco momentos aquí voy a tener esta fuerza de 160 por 430. ¿Con qué signo? Con el que quiera. Y por el otro lado, menos. Este no es 160, esto es 40. 40 por 430. ¿Y esto a qué es igual? A mi resultante. ¿Que cuánto es la resultante? Pues la suma de las fuerzas. 360 por una distancia X desde donde estoy sacando mis momentos. Que es la que tenemos que despejar. ¿Sí está? Entonces yo puedo despejar aquí X. El momento máximo en un puente siempre se ubicará bajo la carga central. Ahí está mi momento máximo. En cierta posición, por supuesto. No conozco la distancia, pero sí sé que es en la carga central. Lo único que sé es que es en la aquí abajito, si yo dibujo mi diagrama de momento, ahí abajito está por eso el mi momento momento lo máximo. tomamos ahí. ¿Sí? Sí, eso dice Barré. Barré era no tenía nada que hacer y ese se puso aquí de milímetro a milímetro. El sonido era poquito. Y hizo con muchos puentes y se dio cuenta que siempre el momento estaba debajo de la carga máxima. También se dio cuenta que la distancia que hay de la resultante o de la carga central al centro del puente era la misma, o sea que el centro del puente siempre estará entre la resultante y la carga centro. O sea, que ahí sería 160 por 430. $1.43 metros. Entonces la distancia E, que es la distancia que hay desde la carga central hasta el centro del puente, pues será la mitad. 1.43 dividido entre 2, o sea 0.716, creo, metros. Sin embargo, revisen a ver si sí es. 172. Ah, 72. 72.6. Ah, pues sí, 71.7. Bueno, Latinaste. 71. 6, etc. Oye, perdón, me interrumpo, qué pena. ¿Columnas exteriores solo son las esquineras? Sí, aunque las del lado también, pero de las sí, solo las esquinas. Solo las 4 de la esquina. Sí, El resto las dejo como todas interiores. ¿Listos? Listo. ¿Ya saben dónde está? Ay, nosotros Entonces esta medida, Y nosotros midiendo de 10 en 10. esta medida ya la pueden conocer. Esta medida ya la conocen, Sí, claro, porque ya no hay diferencias. porque de aquí a aquí hay 71, de aquí 71, de aquí hay 430 menos 1 y pico, de aquí menos 15 no sé qué.
Eso quiere decir que yo ya puedo calcular las reacciones, ¿cierto? Porque conozco todas las distancias y puedo tener mi diagrama de cortante y mi diagrama de momento. Esto es solo para el momento, porque para el cortante mi camión tendrá que estar aquí sobre el Más apoyo. pegada al apoyo, sí. La rueda sobre el apoyo a 430 y a 40. Otros 430. Lo que pasa es que los programas de computador se embolatan cuando uno les pone la carga aquí en el apoyo. Toca ponerles 1 milímetro para que le dé un valor. Esa es una cosa ahí extraña. Entonces ya tenemos, para que ustedes calculen momentos, ¿cierto? Entonces miremos cuáles serían los momentos de carga muerta. Momento. Bueno, eso ya les dejo para que ustedes calculen los momentos ahí. Emocionantes. ¿Sí? Habrá Profe, ¿usted por qué no nos otro. dio esa formulita cuando empezamos? Los quería ver sufrir. Cada centímetro, dijo él. Nos gusta calcular cada Porque es que la técnica es esa. O utilizar líneas de influencia, pero creo que en líneas de influencia no alcanzan a ver en análisis o en resistencia. No, ese día lo miramos, pero no. No, yo no lo alcanzo a ver. Sí, realmente la mayoría de los textos calculan por líneas de influencia. Pero también se puede calcular por el teorema de Barrero, se puede calcular por esa forma. Para el momento. El SAP, por ejemplo, uno le calcula la línea de influencia y le da el punto de máximo de carga. El SAP BRIS, que es para fuentes. Bueno, entonces miremos las cargas muertas. Muevo esto porque ya son expertos en calcular posición máxima. Ahora, que me tocó, llegó un camión nuevo a Colombia que tiene 5 ejes, no tiene 3, sino 5 ruedas. Entonces no importa, teorema de Barré. Le da la posición donde está el máximo. Pero ahí entonces, ¿cuál carga manejaría yo si son 5 y no 6? Ah, no, pero no es Se distribuyen, un ¿no? camión que se me dio por traer aquí a Colombia. Entonces por aquí estará mi resultante, entonces saco momentos, ¿cierto? En la carga más cercana a la resultante Ah, bueno. y ahí saco mis momentos. Ah, bueno, listo. No, esa era la duda. Sí, porque si son 5, pues no es un número para coger la carga. ¿No? Sí, se me dio por traer un carro acá. Y va a pasar por un puente que es un carro muy pesado especial. Queremos saber si ese puente aguanta o no la carga. Entonces me toca chequear que aguanta. Bueno, entonces ahora para cargas muertas. Entonces queremos saber cuáles son las cargas muertas que actúan sobre mi viga. Por supuesto tenemos unas cargas muertas del tablero que ya las hemos calculado. Peso del tablero, peso del asfalto y peso de las barandas, De los bordillos. o bueno, de los bordillos. De los bordillos. Son los mismos, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando tengo en la viga este peso del bordillo, ¿cuánto le toca de este peso del bordillo a este y cuánto le toca de este peso al bordillo a esta viga interior? Entonces normalmente el código le recomienda que tome el 80% de la carga del bordillo para la viga exterior Y el 20%. y el 20% para la viga interior. Porque de todas maneras, aunque el bordillo está por allá, algo de la carga llega ahí. Sí. Ok. Pero podemos tomar eso entre el 80 y el 100. No es nada. Más un bordillo eso no pesa nada. O sea que, es más, podría yo hasta eliminar ese bordillo y casi que no me van a cambiar los valores. Bueno, entonces del tablero, ¿cuánto teníamos? 4.32. 4.32. Del asfalto, .90. .90. Y del bordillo, 2.16. 2.16. Esto es carga muerta sin mayorar. Ahora viene peso de la viga, que esa sí es nueva. Ajá. Entonces la viga tiene 0.30 Por unos. de altura adicional, 1 metro, Ujú. aunque mi viga es de 1.18. Mi viga es de 1.18, pero como ya tuve en cuenta el tablero, pues no se lo sumo. Por 1 metro de longitud por 24. 24, que es el peso específico. Ujú. 7.11 7.11 kilonewton por metro. Ojo que esto está en kilonewton por metro cuadrado, esto está en kilonewton por metro. Ahora, si yo veo mi tablero en planta, si yo lo dibujara en planta,
Pues aquí tengo los bordillos, el otro bordillo por acá, y voy a tener las 3 vigas por acá. Una viga por acá, con su espesor por supuesto, la otra viga y otra viga. ¿Ven? Estas vigas no pueden ser tan largas, porque cuando son muy largas, si yo le aplico carga vertical, ellas se bandean lateralmente. Entonces tengo que colocarle una riostra intermedia, que es una viguita. ¿Sí? Por supuesto le voy a colocar una riostra también aquí en los apoyos, pues para que los apoyos allá no... O sea, esa riostra va a una determinada longitud. Sí, máximo 12 metros libres. Si tengo más de 12 metros libres, le coloco una riostra. Entonces esta riostra pues se va a apoyar en estas vigas, quiere decir que aquí en la viga que yo estoy diseñando tendré una carga puntual ahí, ¿cierto? Esa viga tiene un ancho mínimo de 20 centímetros. ¿Esa riostra? La riostra. Y la altura me dan la posibilidad de que yo la haga, no la haga en toda la sección, sino que la pueda hacer más bajita. ¿Ven? Máximo el 70%. De la altura de la viga. De la altura de la viga. Bueno, yo la podría hacer completa. La hago completa en los bordes, pero las interiores o las intermedias, el 70%. 2/3 partes. Dice en el nuevo código. Entonces, quiere decir que yo ya puedo saber cuánto pesa esta viga. Porque esa viga se va a apoyar aquí. Y tendrá pues esta carga aferente. Es decir, que ahí tengo una carga puntual, peso de la riostra como una carga puntual, riostra, que va a ser igual a 1,50 por 0,20 por la altura, pongámosle 80 centímetros y por 24. 80 porque estoy pensando en un pedacito, máximo del 70%. 5.76 kilonewtons, es una carga puntual. Entonces ahora sí dibujemos la viga con sus cargas. Ya tenemos la valoración. Entonces voy a borrarlo. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Una viga que tiene una carga uniformemente distribuida sobre la viga, W de carga muerta, que vale el peso de la viga, que vale 7.11, más el peso del tablero que está encima. Pero el peso del tablero que está encima es 4.32 más los bordillos, que son 2.16, por el ancho aferente, que es 1.50. ¿Por qué no 0.90? Porque me toca hacerlo aparte, porque el asfalto tiene otra combinación de carga. Entonces habrá otra viga, que es la del asfalto. El del asfalto, W del asfalto, que es igual a 0.9 por el ancho aferente, que es 1.5. Aquí está, este no es 2.16, no. Aquí es por 1.5 más 2.16. Porque el bordillo no tiene ancho aferente, es una carga ahí. Y voy a tener una tercera,
una tercera, que es la viga, con una carga puntual en el centro que vale 5.76, que es la carga que le aporta la riostra. La primera es 15.75. La segunda es 1.35. Y la otra sí es punto. Y la otra es punto. Entonces ya con esto, ya puedo. Ya con esto entonces puedo calcular los momentos de carga muerta. Entonces va a tener momento de carga muerta que va a ser igual a esta. WL cuadrado sobre 8. W vale 15.75 por 15 al cuadrado dividido entre 8. Ese me dará el momento de carga muerta. $442.97. Luego viene el momento debido al asfalto. Entonces sería otra vez WL cuadrado sobre 8. W vale 1.35 por 15 al cuadrado dividido entre 8. En el caso del tablero anterior también había que multiplicar por la franja, que es una formulita ahí, para no sé qué cosa. 37.97. En el tablero, sí. En el tablero, sí. 37.97. Y me quedaría el momento de la riostra, que es una carga puntual, ¿cierto? Entonces el momento es P por L sobre 4. Es una carga puntual. Esto vale P medios, o sea que el cortante es así, o sea que el momento es así, sería P medios por L medios, P medios, L sobre 4, P por L sobre 4. ¿Dónde P va la carga? 5.76 por L, que es 15, dividido entre 4. kilonewton. Y ya tengo todos los momentos de carga muerta. Claro, esto está sin mayorar. Si quiero ya momentos últimos, ¿cierto? Pues será 1.25, momentos últimos de carga muerta en este caso. 1.25 de 443 más 21.6, peso de la riostra, más 1.5 de lo que me produce el asfalto, que es 37.97. Y estos serán los momentos últimos de carga muerta. .7 kilonewton por metro.
habría que calcular los momentos de carga viva, que son dos, este y el de carga otra vez de 10.3 sobre 3, y multiplicarlos por 1.75, por 1.33, porque ahí ya la viga sí tiene impacto, y por 1.2, que es el factor de amplificación por varios carriles, por presencia múltiple. Se suman los dos y ya tienen el momento de diseño. Con el momento de diseño y la sección que es de 1.18, calculan la cuantía, RO, y con eso ya tienen el cero. Y ese es el taller. Nada más. Bueno, profe, ahora vamos a hacer el ejercicio en 3 minutos. Ya lo hicimos. No, ya no. Era el cálculo de los momentos, máximo. de la posición del camión máximo. Menos de 3 minutos. Nos vemos como en 15 segundos. En 1 minuto. Le hubiera dicho eso. El teorema de la red.